¿Cómo debe ser la atención de enfermería durante la inserción, mantenimiento y retiro de sonda vesical? Hoy te lo vamos a explicar. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Será disminuir los riesgos de infección de las vías urinarias a través de la aplicación estricta de la técnica aséptica durante la inserción de sonda vesical o realización de cateterismo vesical. Las infecciones de vías urinarias hospitalarias son las infecciones nosocomiales más comunes, representan aproximadamente el 40% del total de las infecciones hospitalarias. Cerca del 80% de estas infecciones están asociadas con catéteres urinarios y se estima que de un 18 a 25% de las bacteremias son causadas por infecciones de vías urinarias nosocomiales. Por ello, es importante el uso del sistema de drenaje continuamente cerrado. Para reducir el riesgo de infección, se debe introducir el catéter adecuadamente. Se debe evitar su manipulación innecesaria una vez colocado. Recuerda, el mejor método para prevenir las infecciones urinarias es evitar siempre y cuando sea posible el uso de un catéter interno o evitar los tiempos de cateterismos prolongados según sea médicamente posible. ¿Cuáles son las razones más comunes para la entrada de bacterias a la vejiga durante la cateterización? Podemos encontrar una preparación aséptica inadecuada al momento de la inserción del catéter, desconexión del catéter y del tubo de drenaje o la contaminación durante la irrigación. ¿Por qué se implementa esta guía? Esta guía está implementada debido a los altos porcentajes de infección nosocomial asociados al uso de catéteres vesicales, con el fin de disminuir la incidencia de las infecciones a nivel institucional. ¿Qué complicaciones se pueden presentar durante el cateterismo? Podemos encontrar perforación uretral, infección urinaria, hematuria, uretritis, retención urinaria por la obstrucción de la sonda. ¿Qué material y equipo necesitaremos para el cateterismo? Necesitaremos bandeja, 2 pares de guantes estériles, gorro, gafas de bioseguridad, tapabocas. También será necesario el uso de espuma yodada, solución salina o agua estéril, gasas estériles, lubricante hidrosoluble como la silocaína en jalea. Necesitaremos también sonda Foley, el calibre será ajustado según el paciente. También usaremos sonda Nelaton en caso de que sea un cateterismo intermitente. Será necesario el uso de la bolsa recolectora o Cistoflo, jeringa de 10 cc y pato. Por último, tendremos el apósito adherente hipoalergénico o Fixomul para la fijación y las canecas para depositar residuos teniendo en cuenta el protocolo de gestión ambiental. Para el cateterismo vesical debes tener en cuenta estas recomendaciones. El profesional de enfermería debe utilizar sonda solo cuando esté absolutamente justificado y preferiblemente por orden médica estricta. El cateterismo vesical en pacientes maternas o pacientes pediátricos debe ser realizado en lo posible por personal profesional, enfermero o médico. Recuerde que si se tiene que levantar la bolsa recolectora por encima de la vejiga, se debe pinzar el equipo de drenaje para evitar el reflujo desde la bolsa hacia la vejiga. Al utilizar el calibre de sonda adecuado, estaremos evitando la necrosis por presión del meato urinario. Si la sonda utilizada es tipo Foley, debe cambiarse el primer signo de infección urinaria y cada 28 días. Si el paciente ingresa con una sonda vesical extrainstitucional, esta no será retirada. El cambio se realizará si el médico lo considera o si el paciente presenta signos de infección urinaria. Diariamente se debe inspeccionar el meato en busca de edema, enrojecimiento, supuración o estas 3 características. Asimismo, verificar el libre flujo de la orina. Se debe mantener el circuito cerrado estéril, se debe mantener el flujo urinario libre de obstrucciones y se debe mantener el colector por debajo de la altura de la vejiga, pero nunca se debe dejar en el piso. Bien, será de suma importancia identificar si el cateterismo vesical es terapéutico o es un cateterismo vesical de diagnóstico, teniendo en cuenta siempre las contraindicaciones para la realización de este procedimiento, como uretrorragia, infección urinaria, malformaciones uretrales congénitas, existencia de adenoma de próstata, estenosis de uretra, cateterismos traumáticos previos, hematuria con coágulos y la ansiedad o temor relacionada con el cateterismo. Ahora, ¿cómo se realiza el procedimiento de cateterismo vesical intermitente y permanente? La higiene de los genitales se hará de igual manera independientemente del tipo de sondaje.
paciente tiene que estar en posición de cúbito supino. En el caso de las mujeres, se le pedirá que se coloque en posición ginecológica. La realización de la asepsia se realizará con guantes estériles, con gasa estéril. Luego de realizar la asepsia, se debe cambiar los guantes y se debe preparar el campo estéril. Allí mismo se comprobará el funcionamiento del balón de la sonda. Luego de esto se procederá a lubricar el extremo de la sonda colocando lidocaína en el dorso de la mano enguantada. Se procederá a introducir la sonda visualizando el meato urinario y la sonda será introducida hasta que haya salida de orina. Luego de verificar de que haya salida de orina, en mujeres se debe introducir aproximadamente 5 centímetros más. En los hombres se debe introducir toda la sonda para evitar lesiones de la uretra. Luego de esto, el balón de la sonda debe ser llenado con los 10 centímetros de agua estéril. Se conectará la sonda al sistema de drenaje situando la bolsa siempre por debajo del nivel de la vejiga. Y una vez lleno el balón se debe realizar una ligera tracción hasta comprobar la resistencia, esto con el propósito de verificar de que el balón esté bien inflado. Para finalizar se debe retirar de la piel la solución yodada o el antiséptico con gasa y agua. Se fijará la sonda en la parte interna del muslo con 2 tiras de adhesivo de fijación, comprobando que la amplitud del movimiento de la extremidad no tense la sonda. Esto evitando el riesgo de lesión tisular de esta zona y la posibilidad de la salida accidental de la zona. Se debe colocar al paciente en una posición cómoda al finalizar el procedimiento, se deben retirar los restos de material utilizado y se deben eliminar correctamente. La técnica para el cateterismo vesical intermitente es la misma técnica de realización en el sondaje vesical permanente. La única diferencia es que se realiza una retirada inmediata de la sonda. Siempre que el sondaje se realice por una retención urinaria, se procederá a pinzar de forma intermitente la sonda para evitar el vaciamiento muy rápido de la vejiga. ¿Cómo se debe realizar el adecuado mantenimiento del cateterismo? Recuerde siempre la posición de la bolsa. Debe estar por debajo del nivel de la vejiga para evitar reflujos. Al momento de los traslados del paciente, esta bolsa se debe colocar sobre la cama y se debe pinzar el tubo. La higiene de los genitales debe realizarse a diario, así como el lavado de la zona de inserción de la sonda con agua y con jabón, secándose posteriormente. La bolsa colectora debe vaciarse cada vez que esté llena en 2/3 de su capacidad. Debe evitarse los tirones que puedan provocar traumatismos o desconexiones accidentales del sistema. No se debe emplear fuerza durante la técnica con el fin de evitar lacerar la uretra. Y recuerde que el sistema de sondaje permanente es un sistema cerrado, por lo cual no debe desconectarse. Esto limitando el riesgo de infección. Si hay que recoger una muestra, no debe abrirse la unión entre el catéter y la bolsa colectora, sino se debe realizar la punción de manera estéril en el catéter distal. También tenga en cuenta las siguientes disposiciones. No se debe utilizar espadadrapo para rotular, se debe rotular con un marcador indeleble. La toma de muestras de orina debe obtenerse del sitio de bifurcación de la sonda o pinzando el cistoflo por debajo de la conexión con la sonda, más o menos 10 centímetros. Esto por un periodo de media hora o 5 centímetros si es paciente pediátrico. Debe desinfectarse la zona de punción con un jabón yodado para evitar contaminación en la muestra. Se debe utilizar jeringa y aguja estéril. En caso de que la finalidad del cateterismo vesical sea toma de muestra, se debe rotular el frasco con marcador indeleble con los siguientes datos: nombres completos del paciente, número de historia clínica, fecha y hora. Cuando se inserta una sonda vesical permanente, la bolsa recolectora de orina debe estar rotulada con marcador indeleble con los datos de fecha y hora. ¿Cómo debe ser el retiro de la sonda vesical? Para el retiro de la sonda vesical, antes de realizar el procedimiento, realice higiene de manos con agua y con jabón. Informa al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. Proteja la privacidad del paciente. Coloque al paciente de cúbito supino y si colabora, pídale que flexione las rodillas apoyándose en los talones. Use guantes de manejo y mantenga las medidas de bioseguridad. Extraiga el contenido del balón con la jeringa. Asegure de extraer el volumen total del contenido del balón para evitar traumatismos en la uretra. Dígale al paciente que respire lenta y profundamente. Extraiga con suavidad la sonda hasta retirarla completamente. Proceda a recoger el material y equipo utilizado, desechando en bolsa correspondiente según el protocolo de manejo de residuos hospitalarios.
Realice la higiene de manos con agua y con jabón. Realice el registro de notas de enfermería en dinámica gerencial del proceso realizado y debe vigilar la micción tras la retirada de la sonda.